Les voy a pedir que nos pongamos en pie para poner este tiempo en las manos del Señor con una oración. Sí, Señor Dios Todopoderoso, ¿quiénes somos nosotros para ser considerados por ti? Y aún así, Señor, tú te has mostrado a nosotros. En tu Hijo Jesús fue manifestado el resplandor de tu gloria y la imagen misma de tu sustancia. Él voluntariamente se hizo hombre y no aferrándose a su divinidad, se sometió a las mismas condiciones que nosotros, incluso peores, sometiéndose a ti para que toda la gloria fuera tuya, sin pecado. Señor, por nuestra mente, es muy pequeña para poder entender completamente las implicaciones de sus pasos hacia la cruz. Señor, gracias por tu palabra, por mostrarte, por exponerte, por exponernos a nosotros y por salvarnos en el sacrificio de tu Hijo, por medio del conocimiento que tu Espíritu Santo nos ha revelado a través de tu palabra. Dirige, Señor, este tiempo y sigue obrando en nuestras vidas y fortaleciéndonos en nuestras debilidades para la gloria de tu nombre. Amén. Les voy a pedir que nos mantengamos en pie aquellos que podamos. Vamos a tener la lectura que compartiremos en esta mañana. Se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, los versículos del 32 al 41. Marcos, el capítulo 14, los versículos del 32 al 41. Marcos 14, del 32 al 42, perdón. Y dice así la palabra de Dios. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Hasta aquí la palabra del Señor. Nos podemos sentar. Reconozco que me costó encontrar un título para esta predicación. Es que muchas veces intentamos resumir en una frase todo lo que un texto quiere explicar y transmitir, de manera que solo con leer el título, pues ya sepamos de qué trata el mensaje. Sin embargo, el pasaje de hoy es muy difícil de encapsular en una sola frase. Sería una osadía intentar hacerlo. Spurgeon decía: al acercarnos a este pasaje, estamos entrando en el lugar santísimo de la vida terrenal de nuestro Señor. Este es un misterio semejante al que vio Moisés cuando la zarza ardía en fuego
y no se consumía. Ningún hombre puede exponer correctamente un pasaje como este, fin de la cita. Y si Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía esto de este texto, imaginen cómo me siento yo, que apenas soy un aprendiz en la predicación. Y es que este pasaje contiene aspectos que ni los más grandes teólogos pueden explicar completamente. Una vez más, damos gracias a Dios por el estudio consecutivo del libro de Marcos, que nos permite predicar conforme avanzamos capítulo tras capítulo. Y sin duda Dios quiso que este episodio estuviera en su palabra y que nosotros pudiéramos acceder a él. El Espíritu Santo inspiró a 3 de los evangelistas para que narraran esta historia, que revela de manera cruda y directa no solo la parte 100% divina de Cristo, sino también su parte 100% humana. Es posible que no lleguemos a comprender del todo algunas de las cosas que ocurren en este pasaje. Nuestra mente probablemente no pueda abarcarlo, pero sabemos, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, que son verdades absolutas. El pasaje de esta mañana nos muestra sin rodeos a Jesús. Nos revela su más profunda intimidad y vulnerabilidad, siendo como era la segunda persona de la Trinidad. Dios nos permite ver a través de su palabra lo que estaba sucediendo en la humanidad de Jesús antes de su muerte en la cruz del Calvario. En repetidas ocasiones hemos dicho desde este púlpito, hemos comentado en las charlas de la cafetería con los hermanos o hemos compartido en los tiempos de consejería que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Ambas naturalezas coexistieron en él sin que una afectara a la otra. Su humanidad no disminuyó en nada sus atributos divinos, pero su naturaleza divina tampoco potenció sus capacidades humanas. Esta realidad supera nuestro entendimiento. Cuando los hombres intentamos construir esta dicotomía, nos terminamos inventando superhéroes, humanos con poderes superiores a los demás, pero con debilidades que los humanizan. Cristo no era un superhéroe, Cristo era Dios hecho hombre. Y siendo hombre era tan divino como el Padre, tan divino como el Espíritu Santo, pero tan humano como tú y como yo, aunque recordemos que sin pecado. Y no intentemos comprenderlo desde nuestro punto de vista humano. Nuestra razón no consigue entenderlo, es un misterio. Imaginen el privilegio que tenemos al contemplar este pasaje. Dios, a través de su palabra, nos revela la profunda intimidad de su Hijo en medio del sufrimiento, la súplica y la angustia. Este episodio, que algunos podrían interpretar como debilidad o duda, podría habérsenos ocultado. Sin embargo, Dios nos lo muestra, como decíamos en 3 de los evangelios, para que podamos conocer mejor a Cristo y comprender mejor a qué se estaba enfrentando en aquella cruz, ya que nuestra mente humana no puede entender plenamente el misterio de la cruz y todo lo que significaba para Dios y para Cristo. Nos situamos nuevamente en el contexto del capítulo 14. Jesús acababa de celebrar la cena de Pascua con sus discípulos, una cena muy especial en la que Él se presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacrificio perfecto. En esa ocasión estableció la ordenanza de la Santa Cena, la cual Dios, mediante y en obediencia a Cristo, pues celebraremos después de la predicación. Antes de la cena, Judas supo que Jesús ya conocía sus planes de traición y se marchó para entregar a Jesús a los guardias. Pues una vez terminada la cena, Jesús y sus discípulos se dirigieron al huerto de Getsemaní, no sin antes advertirles Jesús que ellos lo iban a abandonar.
Y es que, como pudimos estudiar en los versículos que preceden al pasaje de hoy, Jesús sabía perfectamente que sus discípulos no serían capaces por sí mismos de afrontar lo que estaba por suceder esa noche, desde su arresto a manos de los soldados, pasando por el juicio, el sufrimiento y la posterior muerte en la cruz. A pesar de que los discípulos, al igual que todos los creyentes, somos débiles en nuestras propias fuerzas, tan débiles que nuestra naturaleza pecadora podría llevarnos a abandonar a Cristo, tenemos la promesa de que Él no nos abandonará. Jesús irá delante de nosotros y en Él podremos vivir vidas que glorifiquen su nombre. Este es un mensaje tranquilizador, saber que no depende de lo que podamos hacer, de nuestro esfuerzo, valentía o sentimientos, sino que es la obra de Cristo lo único y suficiente para nuestra salvación, y comprender esto es crucial. Llegaron pues a Getsemaní, un huerto privado que alguien había ofrecido a Jesús para que pudiera apartarse allí a orar o a enseñar a sus discípulos lejos del bullicio de Jerusalén. Es muy posible que hubiese acudido a este huerto alguna otra vez. Es interesante cómo la palabra no nos da detalles sobre el dueño de ese huerto, al igual que no nos menciona al dueño del pollino que Jesús utilizó para su entrada en Jerusalén, ni nos menciona nada del nombre del propietario del aposento alto donde celebraron la Santa Cena. Y es que muchas veces nos enfocamos en las personas conocidas, en aquellos que consideramos grandes hombres y mujeres por las cosas que han hecho. Pero recuerdan lo que acabo de decir, que era crucial entender que ninguna obra humana es verdaderamente importante. La única obra que realmente importa es la obra de Cristo en la cruz. Y esto no es un llamado a la inactividad. De hecho, estoy convencido de que cuando comprendes el sacrificio de Cristo en la cruz, te sientes movido por gratitud, a agradarle y a obedecerle. Cuando entiendes ese sacrificio, también entiendes que todo lo que tienes le pertenece a Él y que todo debe ser para su gloria. Así lo comprendieron estas personas que, sin buscar protagonismo, le entregaron lo que tenían, lo pusieron a su disposición. Y así actúa un verdadero cristiano, menguando su protagonismo para que Cristo sea el protagonista de todo. Debemos tener también cuidado en no tratar a los creyentes puestos en lugares de responsabilidad como si fueran más cristianos que los demás. A veces mostramos un trato de favor hacia alguien por su currículum, olvidando que también es tan pecador o incluso más que aquel hermano que silenciosamente se ocupa de comprar las botellas de agua o aquel hermano que comparte el Evangelio constantemente con quienes le rodean sin haberse subido nunca a un púlpito. Getsemaní, así se llamaba aquel lugar. Y el significado de ese nombre era prensa de aceite. El nombre le viene como anillo al dedo y está curiosamente relacionado con la situación que Jesús estaba a punto de enfrentar. Él iba a ser completamente prensado. Él iba a experimentar lo que podemos calificar como una intensa agonía, versículos del 32 al 34. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Llegaron todos al huerto y el Evangelio de Marcos nos dice que Jesús mandó a sus discípulos a esperar mientras Él iba a orar, llevándose consigo a su círculo íntimo, Pedro, Juan y Jacobo. Si recuerdan, estos tres discípulos fueron testigos de la transfiguración de Jesús.
Ellos habían visto una pequeña muestra de la gloria de Dios en Cristo y ahora serían partícipes de su agonía terrenal. Jesús compartiría con ellos su fragilidad como hombre y les enseñaría una importante lección sobre la necesidad de orar frente a la tentación. Jesús sabía perfectamente lo que iba a suceder y comprendía en profundidad lo que iba a ocurrir. Nosotros, ni siquiera con la historia ya reflejada en la Biblia, somos capaces de comprender la magnitud de todo lo que Jesús enfrentaría en esos últimos momentos de su vida. Tal fue la carga que, dice la palabra, comenzó a entristecerse y a angustiarse. A lo largo de su vida, Jesús había experimentado toda la gama de sentimientos humanos, alegría, tristeza, llanto. Fue tentado en el desierto, fue amenazado de muerte, pasó hambre y sed. Pero en este momento, una angustia inmensa se apoderó de él. La causa de esta angustia no era el rechazo de Israel, ni la traición de Judas, ni siquiera el hecho de saber que todos sus discípulos lo iban a abandonar. Tampoco era la injusticia que el Sanedrín cometería contra él, ni las burlas y los golpes que recibiría de los soldados romanos, ni siquiera el sufrimiento físico que él iba a soportar en su camino a la crucifixión o el sufrimiento físico que iba a padecer colgado en la cruz. La agonía de Jesús estaba arraigada en su conocimiento de que en pocas horas se convertiría en el portador del pecado y en el objeto de toda la ira divina. Como dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y como leímos en la lectura devocional, en el pasaje de Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cualquier dolor o angustia terrible que podamos experimentar en nuestras vidas no se compara ni remotamente con lo que Cristo estaba a punto de experimentar. El Dios Santo, hemos estado estudiando la santidad de Dios, pues el Dios Santo iba a cargar con todo el pecado de la humanidad. Además, Jesús iba a experimentar algo que nunca antes había sucedido. Por primera vez en toda la eternidad iba a enfrentarse a la separación de su Padre. En Marcos 15:34 podemos leer el momento en el que se produjo esa terrible situación cuando él, estando en la cruz, exclamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactaní. Interpretado quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En aquel momento, esta pregunta era totalmente retórica y utilizaba una forma empleada por el salmista en uno de los salmos. Jesús sabía el porqué de ese desamparo. Él estaba en ese momento destacando el momento justo en que se producía la separación del Padre para poder recibir sobre sí toda la justa ira de Dios como juicio por el pecado de la humanidad. Creo que es la cuarta o la quinta vez que lo repito. No somos capaces de comprender plenamente con nuestras mentes lo que significaba que Dios Hijo, también santo, tuviera que pasar por esto y lo hiciera por decisión propia. Tal era la angustia que experimentaba, que se manifestó físicamente en su cuerpo humano, llevándolo al borde de la muerte, dice la palabra. En el Evangelio de Lucas leemos que la tensión era tan extrema que Jesús sudaba gotas de sangre.
Jesús compartió con sus discípulos íntimos lo que le estaba ocurriendo. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, como cantamos en un conocido coro, estaba mostrando su vulnerabilidad a sus discípulos. Además les pidió que velaran, que se mantuvieran despiertos en esos momentos de angustia. Estaba pidiendo algo sencillo a aquellos que momentos antes, valientemente, le habían dicho que irían con él hasta la muerte. Veremos que no fueron capaces de cumplirlo. Ante esta situación de angustia extrema, una agonía tan intensa que podía causar la muerte, Jesús recurrió a la oración. Y no nos equivoquemos. Es cierto que nosotros muchas veces acudimos a Dios en oración cuando nos encontramos en situaciones límite, casi como si Dios fuese un bote de salvavidas que nos rescata de la angustia en la que nos hallamos. Sin embargo, Jesús llevaba una vida de oración constante. Cada día, a pesar de su ajetreada agenda, él apartaba tiempo para retirarse a lugares solitarios y dedicarse a la oración. Todas sus decisiones las compartía con el Padre. Conociendo él las dificultades que sus discípulos iban a enfrentar, Jesús también los puso en oración delante del Padre para que su fe no fallara y para que después de todo lo que iba a suceder pudieran regresar fortalecidos y desarrollar el ministerio apostólico. No fue un hecho aislado, movido por lo terrible de la situación, sino que formaba parte de la normalidad en Jesús llevar todo a Dios en oración. Porque en eso consiste tener una verdadera relación con Dios, no en acudir a Él como un curandero, sino compartir con Él como un Padre. Jesús compartió, por supuesto, con Dios Padre la agonía que estaba experimentando, haciendo una petición que podríamos considerar como sorprendente. Él, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es normal que nos sintamos algo confundidos en este punto. Somos incapaces de comprender plenamente la aflicción y el dolor de Cristo, porque fue una experiencia sobrenatural que solo Él podía y tuvo que soportar. En ese momento representó la mayor angustia en la vida de Jesús antes de enfrentar directamente el dolor y el peso de la ira de Dios sobre Él. Fue un momento crucial en el que Cristo sabía que necesitaba clamar al Padre en oración para poder sobrellevar lo que venía. La palabra nos dice que se postró en tierra y oró. Algunos, cayendo en el legalismo, intentan definir la mejor forma de orar a Dios como si la posición de nuestro cuerpo influyera en la calidad de la oración o la mejorara de alguna manera. Lo cierto es que Jesús, en su angustia, cayó rendido al suelo, completamente entregado a la oración. En esas circunstancias, Jesús respondió mediante una oración prolongada y profunda. Y esto contrasta con la respuesta de sus discípulos, quienes, como recordarán, se quedaron dormidos. Dice el autor de Hebreos al respecto: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En esta oración Jesús nos revela el carácter de alguien que verdaderamente ama a Dios.
Con total sinceridad, Cristo le pide al Padre que si era posible, aquel sufrimiento inminente le fuera evitado. Y usa el término Abba, Padre. Abba es como decir papá, es una forma de dirigirse cariñosa. Así se dirigía Jesús a Dios como su Padre celestial, y no es un término de compadreo, sino uno de absoluta intimidad y respeto, cargado de cariño. Jesús reconoce la omnipotencia del Padre al decir que todas las cosas son posibles para Él. Nosotros muchas veces confundimos la falta de acción divina con la ausencia de poder, olvidando que Dios también actúa con poder cuando no está satisfaciendo nuestras peticiones. Y esto suele suceder cuando nuestras peticiones son movidas por los deseos de nuestro corazón y no por una voluntad alineada a la voluntad de Dios. Pues con súplica Jesús estaba poniendo de manifiesto el costo del sacrificio que iba a llevar a cabo, evidenciado por la angustia que le generaba. Sin embargo, él en ningún momento desconfió ni del poder de Dios ni del plan de salvación trazado por el Padre. A través de esa súplica Jesús también manifestaba su santidad al reaccionar con auténtico rechazo a la idea de cargar con el pecado y la culpa de la humanidad, sabiendo que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Aparta de mí esta copa, continuaba expresando Jesús. Y para comprender esto debemos considerar que en las Escrituras la palabra copa se utiliza como metáfora de la ira de Dios. En la cruz, Cristo recibiría esta copa de la ira divina contra el pecado y Él la tomaría completamente. Sin embargo, a pesar de suplicar por una alternativa a la más terrible de las injusticias, al más atroz castigo, Jesús fue completamente sumiso a la voluntad del Padre, concluyendo: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús es una de las personas de la Trinidad, un solo Dios en tres personas. Este es un misterio que no podemos comprender ni explicar plenamente y lo aceptamos porque Dios nos lo revela en su palabra. Por lo tanto, Jesús no tenía la obligación de someterse al Padre y, sin embargo, cumpliendo el plan de salvación, Él voluntariamente se sometió a la voluntad del Padre, desde su nacimiento hasta su muerte. Como leemos en Filipenses, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Saben cómo respondió el Padre a esa oración? Cualquier padre humano, con los medios suficientes para salvar a su hijo de pagar por el delito que además ha cometido otro, lo habría rescatado de esa situación. Dios lo dejó cumplir con su plan de salvación. No le otorgó superpoderes para llegar volando a la cruz, sino que envió a un ángel para fortalecerlo, permitiéndole recobrar las fuerzas necesarias para afrontar el plan de salvación establecido, sin saltarse ningún paso en su humanidad. Pues con todo y con esto, aún en medio de la angustia, Cristo exhorta a sus discípulos, los versículos del 37 al 41. Nuestra primera reacción al leer esta parte se centra en los discípulos,
en su incapacidad para soportar el cansancio, que no solo era físico, sino que también estaba agravado por la tristeza. Estaban comenzando a comprender que las advertencias de Jesús sobre su muerte eran serias. Acababan de ser avisados de que lo iban a abandonar. Y el miedo y la tensión habían hecho mella en ellos, llevándolos al sueño. No obstante, esto no excusaba su desobediencia a la orden de Jesús de velar. Sin embargo, al poner el foco en Jesús en vez de en los discípulos, podemos apreciar cómo en medio de la angustia de Jesús, tras una hora de oración, Jesús se preocupa por sus discípulos. Su exhortación es más compasiva que otra cosa. A pesar de su sufrimiento, Él hace un parón en su oración, se acerca a sus discípulos y los despierta para transmitirles la importancia de la oración en momentos de dificultad. No vemos aquí una reprimenda por su desobediencia, más bien somos testigos de cómo Jesús presenta la oración como el arma más importante para no caer en tentación. Esta lección fue bien aprendida por Pedro, quien años más tarde escribiría en su primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 8, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Y es que, como expresaron anteriormente los discípulos, ellos deseaban mantenerse fieles a Cristo y ellos estaban seguros de que no lo abandonarían. Sin embargo, tanto en este caso como en otros, acabaron sucumbiendo a la carne. Esto nos sucede a todos los creyentes. Pablo también lo expone en su carta a los romanos, donde señala que no entendía cómo hacía lo que hacía, ya que lo que realmente quería hacer no lo hacía, sino que su cuerpo le empujaba a hacer lo que no deseaba. La oración es la herramienta que tenemos para enfrentar la realidad de vidas transformadas por Dios que aún viven en cuerpos imperfectos a causa del pecado. Jesús regresó por segunda vez a su oración y nuevamente paró para encontrarlos otra vez vencidos por el cansancio. Y ellos no tenían ninguna excusa que poner. Y nuevamente Jesús se retiró a orar por tercera vez y volvió a repetirse una tercera vez, pidiendo en todas ellas que esa copa de ira fuese retirada si había otra alternativa. Finalmente, y como resultado a todo ese tiempo de oración, Jesús ya estaba preparado para enfrentar lo terrible que se avecinaba. En perfecta comunión y sumisión al Padre, iba a entregar su vida en rescate por muchos, como dicta el versículo central de este Evangelio de Marcos. En cambio, los discípulos habían sucumbido al sueño y estaban mal preparados, lo que explica su reacción en esos momentos críticos. Es la conclusión de este pasaje. 3 veces expuso Jesús ante el Padre la realidad del rechazo que le producía el tener que mezclarse con el pecado, siendo Él el Dios que es 3 veces santo. Sin embargo, se rindió sin condiciones a la voluntad del Padre. Y poniendo punto y final a este episodio, Jesús lo dio por terminado y nos lo imaginamos de pie diciendo: basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Aquí los discípulos ya habían perdido el sueño, vieron cómo todo se precipitaba. Allí estaba Cristo, fortalecido y dispuesto a afrontar su misión como el Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo. Un grupo de envalentonados soldados, dirigidos por Judas Iscariote y otros intervinientes, se acercaba y Jesús, quien en las horas
anteriores agonizaba terriblemente, ahora se enfrentaba voluntariamente a cumplir el plan de salvación. Jesús no huyó de sus captores, gloria a Dios. Jesús no huyó de su falso juicio, gloria a Dios. Jesús no mostró ningún temor a la muerte, gloria a Dios. La copa de la ira divina iba a ser consumida por Cristo y gloria a Dios por ello. En un mundo donde la autoridad se mide por el número de personas que tienes debajo de ti, Cristo, el Mesías, Dios mismo, se encaminó al Calvario en el acto definitivo de obediencia a la voluntad del Padre. Getsemaní no fue la imagen de la debilidad de un Dios. Getsemaní fue la proclamación de la sumisión triunfante de Cristo. Una sumisión que afortunadamente nos beneficia para nuestra salvación, pero que le da toda la gloria a Él. Nuevamente voy a citar a Spurgeon. Y sobre esto él dijo: ningún sonido de clarín, ni explosión de cañón, izada de banderas o aclamación de multitudes anunció alguna vez una victoria como la obtenida por nuestro Señor en Getsemaní. Él ganó allí la victoria sobre todos los sufrimientos que se le vinieron encima y todas las tristezas que pronto lo envolvieron como enormes olas del Atlántico. Allí ganó la victoria sobre la muerte y más aún sobre la ira de Dios, que estaba a punto de padecer al máximo por el bien de su pueblo. Allí hay verdadero valor, allí hay heroísmo al máximo. Allí está la declaración del conquistador invencible que clama: no lo que yo quiero, sino lo que tú. Con la perfecta resignación de Cristo también estuvo su firme determinación. Él había llevado a cabo la obra de redención de su pueblo y saldría adelante a través de ella hasta poder expresar triunfantemente en la cruz: consumado es. Nos cuesta entender como seres humanos que no somos los protagonistas de la historia. La oración no se trata simplemente de lo que yo quiero o necesito, sino que se centra en la relación que podemos tener con Dios gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Jesús fue el ejemplo perfecto de una vida de oración, una oración que no intentaba imponer sus decisiones, sino que buscaba escuchar y seguir la voluntad del Padre. Y fue una oración continua, dedicada a la comunicación íntima con Dios. Dios permite momentos difíciles en nuestras vidas, momentos en los que lo más importante será conocer la voluntad del Padre y no enfocarnos en nuestras propias necesidades. En esos instantes, la mejor estrategia es velar y orar. Y reconocemos que no es fácil. Enfrentamos indisciplina, miedo y desgana. Cobardía también a reconocer nuestras miserias delante de Dios y exponérselas. A menudo también podemos sentir que nuestras oraciones parecen no ser escuchadas cuando no son respondidas de la manera que deseamos, y esto nos hace olvidar que debemos ser nosotros los que le escuchemos a Él, acompañando la oración con el estudio de su palabra. La oración, tal y como Jesús le enseñó a sus discípulos, será nuestra arma contra la tentación en una vida que busca ser perfeccionada por Dios en santidad. Y esto implica estar vigilantes en nuestra vida espiritual, atentos a las distracciones y tentaciones que podrían alejarnos de Dios. Puede significar establecer hábitos de oración y lectura de la Biblia y ser conscientes de las influencias que nos rodean, asegurándonos de que éstas no se conviertan en directores de nuestras decisiones
por encima de la dirección de la palabra. Jesús compartió esos momentos difíciles con sus discípulos y se preocupó por ellos. Incluso en su angustia, Él se preocupó por ellos. Lo que nos recuerda también que la vida del creyente no es una vida individual. Las oraciones por nuestros hermanos y dedicar tiempo a ellos son fundamentales para salir fortalecidos de los problemas que enfrentamos. Dios nos usará como instrumentos de consolación a través de nuestra experiencia guiada por su palabra. Pero también implica la obediencia al orden establecido por el Señor en su iglesia, en sometimiento voluntario, tal y como hizo Jesús con el Padre. Y esto nos cuesta más. Estamos dispuestos a que nos consuelen, a que nos solucionen los problemas, pero somos rebeldes a la disciplina de una iglesia y en última instancia a la autoridad de la palabra. Oremos al Señor para que nos ayude a someter nuestra voluntad a la suya, dejando a un lado nuestro yo, para que toda la gloria sea de Él. No podemos terminar sin admirar el sacrificio de Cristo en la cruz. Siendo pecadores incapaces de serle fiel y débiles en nuestras decisiones, que aún sucumben a nuestros cuerpos pecadores, Él soportó el más duro castigo para pagar por nuestro pecado. Y sabemos esta verdad, solo el sacrificio de Cristo en la cruz perdona nuestros pecados, siempre que reconozcamos que somos pecadores. Y al decir pecadores no nos referimos solo a haber cometido algún pecado, sino a reconocer nuestra condición natural de pecadores. Si comprendes esta realidad, que Dios te ha salvado por su sacrificio, y si reconoces que eres pecador y que no puedes hacer nada para redimir esa culpa, sino simplemente confiar en que la muerte de Cristo en la cruz paga por tu pecado, entonces hoy es el día de salvación. Dios te llama a formar parte de su iglesia y a volver a Él arrepentido de lo que eras, para que Él continúe transformando tu vida. Y podrás celebrar de forma consciente la Santa Cena, como lo haremos a continuación, como recuerdo de ese sacrificio precioso que nos ha reconciliado con Dios a través de Cristo. Oremos. Amado Dios y Padre, hoy nos acercamos a ti con corazones llenos de gratitud por la obra salvadora de tu Hijo, Jesucristo. Te agradecemos por el sacrificio que Él hizo en la cruz, donde cargó con nuestros pecados y sufrió por nuestra redención. Gracias, Señor, por el amor inmenso que se manifiesta en ese sacrificio, el cual nos ha reconciliado contigo y nos ha dado la vida eterna. Te damos gracias, Señor, por el regalo de la oración, un medio precioso a través del cual podemos comunicarnos contigo. Agradecemos que gracias a Cristo tenemos un intermediario que entiende nuestra fragilidad y nuestras luchas. Su entrega y sumisión a tu voluntad nos enseña la importancia de buscar tu rostro en momentos de angustia y desafío. Ayúdanos, Señor, a ser constantes en la oración y a recordar que no se trata de nuestros deseos, sino de buscar tu voluntad en cada aspecto de nuestras vidas. Señor, permítenos ser vigilantes y estar alerta, siempre dispuestos a acudir a ti en oración. Que en los momentos difíciles podamos encontrar consuelo y fortaleza en tu presencia, pero que la oración no sea solo un recurso en tiempos de necesidad, sino una forma de vivir que refleje nuestra relación contigo. Señor, te agradecemos por tu fidelidad y por el amor inquebrantable que tienes hacia nosotros. Permítenos vivir en respuesta a este amor, compartiendo también, Señor, la esperanza del Evangelio con otros y siendo instrumentos de tu paz y de tu consuelo.
En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén.